Crees ser libre, seguro. ¿Y si te dijera que tu libertad puede ser la prisión más sofisticada jamás creada? Que la abundancia de opciones que enfrentas cada día, eso que llamamos libertad moderna, es en realidad un sistema invisible de confusión espiritual, un velo sutil que separa tu conciencia de la verdadera esencia del ser. El paradoja de la elección no es solo una idea filosófica, es una trampa vibracional, y pocos logran escapar de ella. Hoy vamos a sumergirnos en las sombras de la libertad y descubrir por qué tantas almas despiertas se sienten más perdidas que nunca. Todo comienza con un susurro en la mente: ¿y si hubiera elegido diferente? Ese pensamiento, aparentemente inofensivo, es la raíz de un dolor silencioso que crece con el tiempo. La ilusión de que, en algún lugar del pasado, había una decisión perfecta esperando ser tomada, y tú la ignoraste. Esa fantasía paraliza el presente. La mente, condicionada por un sistema hiperestimulante, vive persiguiendo versiones alternativas de sí misma, como si existieran infinitas realidades donde fuiste más feliz, más espiritual, más completo. Es el mito de la perfección futura, alimentado por el exceso de opciones. Jacobo Greenberg, que investigó los misterios de la mente con un valor casi suicida, decía que la realidad es una proyección del campo neuronal moldeado por creencias y experiencias. Cuando hay muchas posibilidades frente a ti, el campo se fragmenta. La percepción pierde cohesión. En términos vibracionales, tu frecuencia se dispersa, como un rayo de luz pasando por un prisma roto. Mientras más intentas elegir entre 1000 caminos, menos energía tienes para seguir cualquiera de ellos con plenitud. Y así es como nace el ruido interior, esa sensación de estar siempre desconectado, aunque todo parezca estar marchando bien. Nietzsche, el filósofo del eterno retorno, nos advertía que la verdadera libertad solo se revela cuando se acepta la propia existencia como necesaria. Esto significa decir sí a lo que es, incluso a las limitaciones. Pero el mundo moderno nos enseña lo contrario, que podemos todo, debemos todo, y que la felicidad está siempre en otra elección, en otro lugar, en otra vibración. Es como estar frente a 1000 puertas abiertas, sin el valor de cruzar ninguna. Cada una representa una identidad, una vida, una versión idealizada de tu yo superior. Pero en el fondo, todas llevan al mismo vacío si no estás presente en el ahora. Existe una energía silenciosa que crece en la ausencia de foco. Es la entropía espiritual. Se manifiesta como ansiedad, cansancio existencial, sensación de pérdida de propósito. La paradoja de la elección no solo afecta a la mente racional, destruye el puente entre el ego y el espíritu. Esto es porque el alma no opera por elección, sino por resonancia. Lo que vibra contigo ya es tuyo. No necesita ser elegido, solo reconocido. Pero el exceso de estímulos externos adormece esa sensibilidad, haciendo casi imposible escuchar lo que el alma realmente desea. Imagina que tu conciencia es un espejo. Con cada nueva opción, un fragmento se desprende. Al principio, el reflejo aún está completo, pero con el tiempo, el espejo se convierte en un mosaico de deseos contradictorios, miedos disfrazados de ambición, y ganas que no nacen de la esencia, sino de la comparación. Así es como la libertad se vuelve una carga, y mientras más se intenta aliviar ese peso con nuevas elecciones, más insoportable se vuelve. ¿Ya sentiste esto? ¿Te has dado cuenta de cómo algunas decisiones nos dejan más cansados que realizados? Es en este punto donde muchas personas en el camino espiritual se atascan. Despiertan a una nueva realidad, pero en lugar de paz, encuentran confusión. Las antiguas certezas desaparecen y el universo presenta infinitas posibilidades. Meditación o ayahuasca, Greenberg u Osho, Kundalini o silencio absoluto.
Y en esa selva de posibilidades, el ego se disfraza de buscador y toma el control de nuevo. La libertad, que debería ser el portal a la iluminación, se convierte en el camino de regreso a la ilusión. Pero hay una salida. No está en elegir mejor, está en sentir más profundamente, en silenciar el ruido externo y percibir que la única elección verdadera es aquella que alinea tu acción con tu vibración más auténtica. Esto exige valor, exige desapego de la promesa del mejor camino y entrega al camino presente. El alma no grita, susurra, y solo en el silencio de la no elección es que la verdad comienza a emerger. Ese es el salto cuántico, no aquel que nos lleva a una nueva dimensión de posibilidades, sino aquel que nos ancla completamente en el ahora. Vivimos en la era del hiperestímulo. Todo clama por tu atención, tu tiempo, tu energía y, aún más sutil, tu vibración. El problema no es solo la cantidad de elecciones que tenemos. El problema es lo que esas elecciones hacen con la estructura de tu ser. En el plano energético, cada elección representa una dirección, un flujo, una ramificación de tu campo de posibilidades. Pero cuando te ves rodeado por miles de direcciones simultáneas, tu campo comienza a vibrar en frecuencias conflictivas, generando ruido, fatiga y colapso de identidad. Es lo que llamamos saturación del yo. La mente moderna está constantemente siendo solicitada a decidir, comparar, juzgar, y en cada elección hecha hay un duelo sutil por las posibilidades abandonadas. Esto crea una ilusión interna de pérdida, como si en cada decisión hubieras dejado atrás un universo entero de vidas alternativas, lo cual, en cierto nivel cuántico, puede incluso ser verdad. Greenberg hablaba de esto al estudiar los espacios sinápticos de la mente y el potencial de la realidad autocreada. Cuando te enfocas en una posibilidad, colapsas otras. Pero si siempre estás dudando entre todas ellas, nunca colapsas nada. No vives, solo flotas. Es aquí donde entra la gran paradoja espiritual. El camino del despertar exige dirección, enfoque, entrega. Pero la cultura actual te enseña que libertad es mantener todas las puertas abiertas. Y mantener todas las puertas abiertas es, energéticamente, lo mismo que no entrar en ninguna. El despertar, al contrario de lo que se vende en redes sociales, no es un menú de experiencias trascendentales, es un camino estrecho donde se pierde mucho más de lo que se gana, donde se silencia más de lo que se habla, donde se acepta que el verdadero poder no está en tener todo, sino en decir no a lo que no resuena con tu alma. Internet, los algoritmos, las comparaciones sociales, todo eso te empuja a la superficie, y mientras más permaneces en la superficie, más se fragmenta tu identidad. Empiezas a convertirte en varias versiones de ti mismo, una para cada contexto, para cada deseo, para cada elección no hecha. Y lo peor es que, en esa fragmentación, la conciencia espiritual se disuelve. La unidad interior se rompe. Es como si el templo del alma estuviera siendo lentamente demolido por dentro, una pared a la vez, hasta que solo quede el eco de las promesas incumplidas. En este escenario, incluso la búsqueda espiritual se convierte en producto. Elige a tu maestro, tu técnica, tu mantra, tu avatar. Todo se presenta como si fuera un catálogo. Y mientras más opciones consumes, más vacío te sientes. Porque el espíritu no se manifiesta por consumo, se manifiesta por presencia, por profundidad, por entrega. La energía espiritual solo desciende cuando hay espacio. Y demasiadas elecciones no abren espacio, lo ocupan. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una paz que tú no logras alcanzar, incluso haciendo todo bien en tu camino espiritual? Tal vez sea porque aprendieron a renunciar, a silenciar, a elegir menos, a vivir la paradoja de la verdadera libertad, que no es poder hacer todo, sino poder no necesitar de todo.
Ese es el punto donde la conciencia se libera del laberinto de las elecciones, donde la mente se calla y el alma comienza a cantar. Ahora, detente un instante, respira, siente. Has cargado pesos que no son tuyos, responsabilidades vibracionales que no te pertenecen. Te has exigido por no alcanzar un ideal espiritual que tal vez ni siquiera fue generado por tu alma, sino por una mente saturada de comparaciones. Puedes soltar, puedes no elegir, puedes simplemente ser. Si este contenido está tocando algo dentro de ti, quiero invitarte a ir más allá de la escucha y abrirte al encuentro. Este canal no es solo una fuente de ideas, es un espacio sagrado de conciencia. Así que, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. No como un gesto mecánico, sino como una elección vibracional. Si sientes que estas palabras resuenan con tu jornada, si algo dentro de ti está recordando quién es, suscríbete. Así mantienes esta conexión viva y activa. Y si en algún momento de este video sentiste que esto podía ayudar a alguien que esté debatiéndose en este laberinto de elecciones, perdido, confundido, compártelo. Puede ser un pequeño gesto en el mundo físico, pero energéticamente puede ser la chispa que falta para encender un alma cansada. Deja en los comentarios lo que más te tocó hasta aquí. Tu percepción puede abrir caminos para otras conciencias que lean. Hay un secreto oscuro detrás de las elecciones que hacemos con prisa, miedo o ansiedad. Cada una de ellas deja un rastro energético, una especie de cicatriz en el campo sutil de la conciencia. Esto no es metáfora, es vibración. Cuando decides algo basado en el miedo a perder, en la angustia de equivocarte o en la necesidad de agradar, imprimes una frecuencia de escasez en tu campo. Y esa frecuencia, como una nota desafinada en una sinfonía divina, distorsiona todo a su alrededor. En lugar de expandirse, tu realidad comienza a retraerse. Te cierras, aunque creas que te estás liberando. Jacobo Greenberg decía que la realidad es una red de conciencia conectada al campo neuronal. Cuando hacemos elecciones bajo presión, este campo se comprime. La malla de la realidad se vuelve tensa, enredada en pensamientos obsesivos y repeticiones emocionales. Esto genera lo que él llamaba ruido de percepción, una especie de niebla mental y espiritual que impide el alineamiento con el flujo natural del universo. Es por eso que muchas personas se sienten atrapadas en ciclos, repitiendo relaciones, caminos y fracasos, aunque intenten cambiar externamente. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. El miedo, cuando se ignora, asume el control de tus decisiones, se disfraza de racionalidad, de planeación, incluso de espiritualidad estratégica. Pero debajo de todo está la vieja energía de la supervivencia intentando comandar la jornada del alma. El resultado, un alejamiento silencioso del yo superior. Una desconexión que no sucede de repente, sino en pequeños desvíos, cada uno de ellos justificado, lógico, pero espiritualmente desastroso. Y cuando te das cuenta, ya estás demasiado lejos de ti mismo. Nietzsche ya decía que el mayor peligro de la libertad no es el exceso, sino la fuga de la responsabilidad por uno mismo. Elegir no es solo un acto mental, es un acto de creación. Y cuando creas a partir del miedo, manifiestas realidades vibracionales que alimentan ese mismo miedo. Es un círculo vicioso y se repite hasta que rompes el patrón. ¿Y cómo se rompe? Con presencia, con verdad, con silencio. El camino espiritual exige que escuches tu intuición como si fuera la única brújula posible. Y ella no grita, no argumenta, simplemente vibra. Pero para escucharla, necesitas silenciar los ruidos de la mente condicionada. Necesitas dejar de elegir con base en la duda y comenzar a sentir con base en la verdad. No la verdad absoluta, sino tu verdad interior.
aquella que pulsa cuando estás en paz, incluso sin explicación, aquella que vibra cuando dices sí a algo que parece locura para la lógica, pero resuena con el alma. Imagina lo siguiente: hay una línea dorada conectando tu corazón a la fuente divina. Cada vez que haces una elección alineada con tu esencia, esa línea brilla, se fortalece. Pero cuando eliges con base en el miedo, en la comparación, en la presión, esa línea se debilita y poco a poco empiezas a sentirte vacío, perdido, como si nada más tuviera sentido. Lo que falta no es un nuevo camino, es la reconexión con esa línea, es el retorno al eje, a la vibración original de tu conciencia, y tal vez sea eso lo que está pasando contigo ahora. Tal vez has tomado decisiones correctas en la lógica, pero incorrectas en la vibración. Tal vez estás intentando encontrar paz, acumulando más técnicas, más maestros, más experiencias, y lo que necesitas en realidad es vaciarte, detenerte, escuchar, elegir menos y vivir más profundamente lo que ya está ahí. Porque no es el volumen de elecciones lo que crea libertad, es la profundidad de tu presencia en cada una de ellas. Ahora, si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti reconoce esta verdad. Y quiero agradecerte por eso, por caminar conmigo por estos paisajes sombríos y filosóficos de la conciencia, por no huir del malestar, de la pregunta difícil, del silencio entre las palabras. Este canal es un espacio de almas que no quieren solo consumir espiritualidad, sino vivirla, sentirla, transformarse por ella. Si esto tiene sentido para ti, si resuena, te invito con el corazón abierto. Suscríbete al canal Salto Cuántico, no como quien se registra en algo, sino como quien se compromete con una jornada. Y aprovecho este momento para pedirte algo sutil, pero poderoso. Deja en los comentarios la elección más difícil que hayas tenido que hacer, aquella que cambió tu vida, para bien o para mal. Al compartir, no solo te liberas, sino que también iluminas el camino de alguien que pueda estar atravesando la misma encrucijada ahora. Este espacio es tuyo también, un santuario de conciencia entre ruinas digitales. En el último bloque vamos a atravesar las sombras finales. Cómo reconocer el momento exacto de dejar de elegir y simplemente entregarse al flujo. Vamos a hablar del estado vibracional del no elegir, donde la conciencia superior toma el timón y la vida comienza a ser guiada por sincronicidades y no por decisiones forzadas. Un punto de inflexión real, profundo, espiritual. Llegamos ahora a un umbral. Hasta aquí hemos hablado del colapso interno causado por las infinitas elecciones, de la destrucción vibracional que el miedo imprime en el campo, de la desconexión con la intuición y con la línea dorada que conecta tu alma con el flujo de la fuente. Pero hay un secreto aún más profundo y más liberador escondido detrás de todo esto: la posibilidad de no elegir. Parece absurdo a primera vista. ¿Cómo vivir sin elegir? ¿Cómo existir sin decidir? Pero esta pregunta solo tiene sentido para la mente condicionada, la conciencia superior, aquella que vibra más allá del ego, más allá de la razón, más allá de la prisa. Sabe que hay un estado donde la vida elige por ti, donde las sincronicidades hablan más alto que cualquier planeación, donde el universo no es un catálogo de opciones, sino una danza viva que se revela a medida que te entregas. Este estado es llamado por muchos nombres: flujo, rendición, alineamiento. Pero en esencia se trata de suspender el control, de no solo aceptar lo desconocido, sino de recibirlo como camino, de dejar de intentar construir el futuro y en su lugar permitir que brote como flor del presente. Y para esto necesitas dejar de correr tras puertas y comenzar a observar cuáles se abren solas. Porque aquello que es tuyo, que vibra con tu esencia, no exige esfuerzo para permanecer. Simplemente encaja.
Nietzsche decía que el hombre libre es aquel que tiene el valor de decir sí a la vida, incluso cuando es cruel, caótica o incomprensible. Este sí no es pasividad, es entrega consciente. Es confiar en que hay una inteligencia detrás de la realidad, una inteligencia que no puede ser comprendida, pero que puede ser sentida. Y cuando entras en este estado, ya no vives intentando controlar, vives en estado de reverencia. Jacobo Greenberg llamaría a esto estado de convergencia cuántica. Un momento en que las decisiones ya no son necesarias, porque el campo unificado de la conciencia ya está operando en armonía con tu vibración más pura. Es cuando te conviertes en parte del dibujo, cuando dejas de intentar dibujar el mundo y aceptas ser dibujado por él. Es aquí donde comienza la verdadera libertad, no cuando puedes elegir todo, sino cuando ya no necesitas elegir nada. Cuando tu energía está tan alineada, tan silenciosa, tan presente, que la propia realidad se dobla a tu alrededor. Las personas correctas aparecen, las oportunidades surgen, las respuestas llegan sin que necesites preguntar, porque te has convertido en canal, porque dejaste de lado el yo quiero y permitiste el yo soy. En este estado, la paradoja se disuelve. Libertad no es tener opciones infinitas, es estar completamente presente en la única opción que vibra con tu alma. Conexión espiritual no es saber todo sobre chakras, técnicas, maestros y tradiciones. Es vivir en constante humildad ante el misterio. Manifestación no es forzar al universo a darte lo que deseas. Es sintonizar tu vibración con lo que ya es tuyo por derecho vibracional. ¿Sientes esto ahora? Esa presencia silenciosa que te observa por dentro, que respira contigo. Eso es tu alma, y ella no está interesada en 1000 caminos. Solo quiere uno, el que te devuelve a casa, el que te reconecta con la chispa original, el que te hace recordar que nunca estuviste perdido, solo distraído con demasiadas elecciones. Ahora, para cerrar esta jornada, quiero que hagas algo simple pero profundo. Cierra los ojos por un instante. Respira profundo y pregúntate, ¿cuál es la única cosa que, si siguiera ahora, traería paz a mi corazón? Puede ser un gesto, una decisión, un silencio. No respondas con la mente, siente, permite que la respuesta venga del fondo del pecho, aunque no tenga ningún sentido. Esa es la elección vibracional, y vale más que 1000 decisiones racionales. Si llegaste hasta aquí, ya no estás en la superficie. Tocaste capas profundas de tu existencia, y por eso, con respeto y gratitud, refuerzo la invitación. Suscríbete al canal Salto Cuántico, no como quien sigue a un creador de contenido más, sino como quien acepta un llamado para vivir con más verdad, más presencia y más valentía espiritual. Este canal es más que videos. Es un espacio donde las conciencias despiertan juntas. Y si quieres ayudar a que esta red crezca, comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser tu forma de plantar luz en la vida de alguien. Y si sentiste algo fuerte, algo que te tocó, que te conmovió, escribe en los comentarios. Cada palabra tuya aquí también es parte del salto cuántico que estamos construyendo juntos. La realidad puede ser un laberinto, pero el corazón, cuando está silenciado, limpio y entregado, siempre es la brújula que te lleve de regreso a casa.